Bueno, soy Mime, soy Patáforas y fui invitada a sumarme a este ciclo. Hoy mi expectativa es poder presentarles primero que nos amiguemos y que redescubramos el profundo poder que tiene la imaginación. Segundo, desde ahí mostrar cómo realidad e imaginación no son antónimos, sino que son distintos grados de existencia de la realidad. De ahí llegar al método de la creatividad inversa y con el método de la creatividad inversa lograr convertir el mundo en un explotario de nuevas narrativas. Esa es mi expectativa, esperemos que lo logremos. Arrancamos. Primero van a notar en mi exposición que va a llegar un momento de decir, ok, pero ¿y a dónde vamos con esto? Vamos al lugar, no se preocupen, digamos. Tomo el flujo de un ciclo en mi misma exposición, ¿no? Van a sentir un momento que no estamos yendo mucho de la realidad, pero es solo para volver en algún punto, ¿sí? Mi idea es que de acá nos podamos ir todos aprendiendo a interpretar cómo el mundo es un explotario de nuevas narrativas. Todo el tiempo, todo lo que nos rodea es un dispositivo que podemos usar a nuestro favor para contar nuevas historias y de nuevas maneras y despertar a la humanidad que en algunas cuestiones están dormidas. El final de todo esto es lo que me condujo a Patáforas, ¿no? Pero primero hay todo un recorrido previo que me permite a mí arribar a Patáforas. Puse, imagine que es trabajo. No imagine que es trabajo, es imagine que es trabajo. Quiero ahora compartir un par de conceptos que son el marco narrativo de lo que les voy a presentar, y es lo siguiente. Primero les quiero pedir que se imaginen el olor a una torta casera haciéndose en el horno. ¿Ok? Les voy a pedir que me digan, el que quiera, a dónde los transportó ese olor, ese aroma. Tu mamá. Una casa. Ay. El único día que mi mamá hacía torta era el cumpleaños mío o el de mi hermana. Hermoso, hermoso. Ay, qué lindo, hermoso. Ahora les pido también que se imaginen el olor de la tierra mojada por la lluvia. Cuéntenme, el que quiera, a dónde los transportó. Hermoso. ¿Qué quise hacer con esto? Me pareció la forma más cercana, más chiquita, que puedan experimentar el fabuloso poder de la imaginación. Al ser tan accesible imaginar, uno se olvida que es una herramienta fabulosa. Fíjense, no solo nos permitió imaginar un estímulo, sino con un estímulo imaginado, que es un aroma que acá no está, construimos un escenario, viajamos en el tiempo y en el espacio y habitamos ese escenario, todo esto acá en nuestros ojos, en 2 segundos. Ese es el poder radical de la imaginación. Nos permite viajar en el tiempo y en el espacio en menos de 1 segundo. Y eso me conduce a otro aspecto que quiero poner en palabras. La necesaria relación entre la imaginación y la realidad. Porque si yo ahora les pidiera que se imaginaran el olor de un coirón, Franco no podés responder porque es patagónico, ¿alguno podría? ¿El olor de qué? De un coirón. No sabemos lo que es. Si yo les dijera que un coirón huele a una alga seca maridada con la sal del mar y con la textura de la arena, creo que algunos ya podrían empezar a imaginarse. Y eso es otra cosa que quiero marcar. Donde se detiene la realidad, ahí está la narrativa. Lo que yo no puedo vivir e imaginar, lo puedo vivir e imaginar si sé contar. Y ahí el mundo se expande, entre lo que vivo y entre lo que otros narran de lo que viven. Nuestro mundo se expande. Por eso hay que vivir lo máximo posible, interactuar en los ambientes más distintos a los nuestros, porque nos enriquece la sensibilidad social, nos enriquece el diccionario de lenguajes y hay que leer, hay que escuchar otras narrativas, porque todo lo que no vivimos lo podemos vivir a través de una narrativa. Y eso me conduce al último punto que me parece el más interesante, que es, bueno, yo soy muy analógica, Franco sabe eso, digamos, entonces hasta me olvido hacer enter a esto. Bueno, no puedo evitar nombrarte, mi querido, porque nada, formás parte de mi proceso creativo. Hay mucho cariño de por medio. Bueno. Y aparte, perdón, vive en Londres hace 10 años y hace 15 que no nos vemos, por eso también este impacto.
Claro. Le vamos a pedir a Franco que Sí. cuando vuelva a Londres vaya a Creative Moments Sí. y lleve la palabra. Sí. ¿Viste así como te mandan la que te digo? Andá a Creative Moments Londres y decir que estuviste en Creative Moments Argentina, que fue lo mejor que te pasó. Bueno, es uno de los fundadores de la revista Noche Polar, que es la revista sobre cultura patagónica más importante de la Patagonia. Existió 10 años, lamentablemente ahora no existe más, pero lo que se generó con esa revista en la Patagonia hasta el día de hoy siguen nombrándola. Yo viví muchos años en la Patagonia, por eso estoy tan atravesada con eso. Bueno, el último punto que quiero plantear es no solo la necesaria relación entre realidad e imaginación, sino que a diferencia de lo que nos han enseñado, la imaginación no es el antónimo de la realidad, es una parte de la existencia de la realidad, es una continuidad de la realidad. Y entablan un círculo, y ahí está otra vez el tema de los ciclos. Yo puedo inventar cosas porque las imaginé, y puedo imaginar cosas porque existen cosas. Hay un ciclo de retroalimentación universal constante que tiene ese flujo, el de la circularidad. No podrían existir cosas si no las pudiéramos imaginar y no podemos imaginar cosas si no existen cosas. Entonces, amiguémonos con nuestra imaginación, que es un superpoder que a veces los tenemos dormido. Por eso es que digo, imaginen, es trabajo. Y este es el marco teórico para la propuesta, el concepto que les quiero donar para que lo puedan aplicar, que es el método de la creatividad inversa. Si yo hoy logro explicar este método, ustedes se van a poder ir de acá con un método que permite transformar cualquier estímulo de la realidad en un continente para un contenido. Yo puedo, con el método de la creatividad inversa, extraer la huella creativa de un vaso y con esa huella creativa, me dio sed hablar del vaso, y con esa huella creativa crear un mensaje. De esa forma, el mundo entero se vuelve una potencial narrativa. Y es un método que no lo inventé yo le puse este nombre, pero es el método con el que han creado los creadores en toda la historia de la humanidad. No lo digo yo, lo dicen filósofos, vuelvo a decir, yo solo le puse este nombre, y tal vez lo que hice fue traspolarlo, porque está muy hablado este tema sobre el arte, cómo todo el arte está en diálogo con lo que sucedió antes, ¿no? Por refutación, por contraposición, por admiración, por potenciación. Pero pocas veces se utiliza esta misma dinámica para extraer la huella creativa de una hormiga y cómo crear una narrativa que tenga la misma estructura narrativa interna que una hormiga. Y hoy lo vamos a aprender a hacer. Y de esa manera el mundo se vuelve una bomba de estímulos constantes, y así es como yo llegué a Patáforas. Bien, síntesis del método de la creatividad inversa. La creatividad inversa sostiene que cualquier cosa y cualquier obra tiene un lenguaje interno, y que el método de la creatividad inversa nos permite entender ese lenguaje interno y aprender a hablarlo para crear otras cosas y otras obras con ese lenguaje. ¿Ok? Ahora, yo les quiero dar unos ejemplos, como todo en el mundo, no solo en el arte, que en el arte es más notorio, todo lo que existe en el mundo es hijo de la creatividad inversa. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que el fuego es la reproducción humana de lo que pasa en la Tierra cuando cae un rayo? ¿O que los aviones son la reproducción humana de cómo vuela un pájaro? El cine es la reproducción técnica de cómo vemos con nuestros ojos. El teléfono reproduce el mecanismo interno que tienen nuestros oídos para oír. Todo lo que está siendo creado porque alguien aplicó el método de la creatividad inversa. ¿Qué pasa? Algunos saben aplicar ese método de una manera innata, que esos son los iluminados, ¿no? O sea, no son conscientes de que están aplicando ese método. Otros, el resto de los mortales, lo podemos forzar, lo podemos aprender a aplicar y utilizarlo como herramienta. Y practicarlo tanto, que va a llegar un punto que los límites del método se van a borrar y va a emerger el don propio, ¿sí? Pero primero, como aprender a andar en bici, que dicen que uno solo aprende a andar cuando se olvida de que está pedaleando. Bueno, ese va a ser nuestro clímax, cuando nos olvidemos de que estamos utilizando el método de la creatividad inversa. Lo mismo dicen que aprendes un idioma cuando soñás en ese Exacto, idioma. tal cual. No solo cuando lo sino cuando pasa que soñás y soñás en ese idioma. Bien, entonces, decía,
todas las cosas, los seres, inertes, no inertes, todo tiene un lenguaje interno, ¿no? ¿Cómo hago para extraer ese lenguaje interno? Bueno, a través de una técnica que yo llamé la hermopsia. Es hacer la biopsia de cosas hermosas. Ojo, en el sentido, yo llamo hermoso aquello que me interpela, no necesariamente lo bello. A mí me resulta hermoso inclusive, pero por esto, porque refundo el sentido de la palabra, cosas profundamente injustas, ingratas, dolorosas, pero hay algo que me interpela de manera sobrenatural, trato de extraerle cuál es la estructura interna de este horror que a mí me interpela tanto. Ahora, ¿para qué queremos hacer esto? ¿Para qué queremos extraer? Yo a esa estructura interna le llamo la huella creativa. Cada cosa tiene su huella creativa. Esa huella creativa de cada cosa, cada ser, cada emoción, está compuesta por una fusión única y irrepetible de lenguajes internos, ¿no? Este vaso porque convergen 5 lenguajes internos para que este vaso exista. Yo, haciendo la ingeniería inversa, puedo discriminar todos esos lenguajes que convierten la nada en un vaso y puedo elegir de todos esos lenguajes cuál me sirve a mí para comunicar algo con una estructura de un lenguaje, de un vaso. Entonces, ¿cómo podemos extraer la huella creativa de las cosas? De una emoción, de un sentimiento, de un color, se le puede extraer la huella creativa con la hermopsia. Hago una breve síntesis de cómo se aplica la hermopsia. Se aplica a través de 2 grandes conceptos, el qué y el cómo. Estos 2 grandes conceptos no son invento mío, esta dualidad de análisis viene de la teoría del discurso, no deja de ser el referente y el significado y el significante, digamos. Esta dualidad está dicha en distintos ámbitos con distintos nombres. Yo lo tomo del campo del análisis del discurso. Analizar aquello que me interpela desde el qué y el cómo. El qué corresponde al tema, qué es lo que está comunicando. El cómo, a cómo comunica eso que me está interpelando. El cómo tiene que ver con el relato, ¿ok? Yo puedo hablar de celos, pero puedo hablar de celos como habla Shakespeare en Hamlet. Y también puedo hablar de celos como habla mi hijo cuando me hace un planteo de por qué hago diferencia con su hermano más grande. Son 2 formas distintas de hablar sobre una misma temática. Entonces, todo lo que nos interpele, apliquémosle eso. ¿Qué es de esto que de lo que estoy viendo me está interpelando? ¿Y cómo logra interpelarme de esa manera, ¿no? Pongámoslo en palabras a eso. Y eso tiene que formar parte de un recursero propio, como si fuera un ropero donde tenemos ropa, para que el día que queramos comunicar algo que me genere la misma emoción que me generó ver un niño llorando en la calle, pero no quiero que necesariamente sea un niño, bueno, ¿cómo generó esta emoción? Lo generó así. Listo, tomo este recurso y lo aplico, ¿ok? Ahora, ¿qué digo? ¿Estoy diciendo que la creación humana absoluta no existe? No, no digo eso. ¿Dónde nace la creación humana radical, teniendo en cuenta que estamos siendo atravesados por todo lo que pasó antes que nosotros? De la mirada propia. La mirada propia, por lo menos yo la defino en estos términos, en este sentido. Es la forma única y irrepetible que tengo de fusionar todo lo que me fue interpelando a través de mi vida. Hay una manera de fusionar todos estos lenguajes internos que solo yo puedo hacerlo fusionar, solo vos, solo vos, solo vos. Y ese pegamento, ese magma, nace de la mirada propia. Ahí está el acto creativo absoluto del ser humano, de cómo convierto todo lo que me interpeló a través de mi vida en algo nuevo que sea una extensión de mi manera de ver el mundo, ¿ok? Y sí los invito a lo siguiente, si alguno de acá todavía no tiene cifrada en palabras cuál es su mirada propia, les pido que lo hagan, porque es crucial, porque es lo que nos va a diferenciar de copiar a crear. Si nosotros vamos a afirmar algo, que nuestra firma tenga sentido, que signifique algo. Si Fabiana dice tal cosa, hoy por hoy sabemos que viene con una firma, porque tiene una mirada propia. Entonces, no le den, no minimicen la importancia de la mirada propia. Búsquenla, trabajenla, pónganla en palabras. Porque otra cosa, la mirada propia no se puede forzar, porque está arraigada con nuestro ser. Es como forzar ser alguien que no somos. Lo que sí se puede es reforzar.
yo tengo una tendencia a mirar las cosas de este lado. Bueno, le empecé a mi niña, yo tengo una tendencia a mirar como una niña. Bueno, le empecé a dar herramientas de adulta a esa niña. Le empecé a dar herramientas de adulta, emociones de adulta, herramientas profesionales de adulta, pero le protegí la ingenuidad, la sorpresa. Esa es mi mirada propia, si yo tuviera que decir la mía. Y eso es lo que hace que Patáfora sea lo que sea, que respeté mi mirada propia y la plasmé, ¿sí? Entonces, es importante esto, que se vayan de acá con la intención de o identificarla, y si ya la tienen identificada, enriquezcanla, ¿sí? Bien. La mirada propia que luego se plasma con el estilo propio, ¿ok? Bien. Y les vuelvo a decir, eso es lo que diferencia la reproducción en serie de la creación. El que copia y pega está trabajando como Ford, fabricando autos. El que se inspira en lo que nos da el mundo, pero le agrega su mirada propia, está creando. Entonces nos transforma en un creador la mirada propia. Volvamos al ejercicio de la hermopsia, ¿no? De extraer los qué y los cómo. Un consejo que les doy, sobre todo entiendo que hay muchos acá que nos dedicamos al mundo de las ideas y de la creatividad y de comunicar y de expresar, ármense un recursero de todo tipo de lenguaje, guárdenselo, siempre va a volver porque todo es un ciclo. Inclusive, cuanto más lejano sea del lenguaje que vos manejás, más guardalo, porque más te va a enriquecer. Lo que tenés cerca, y medio que te lo sabés de memoria, yo sé que yo sé hacer esto, yo sé... Ahora, si hay algo de otro palo que a mí me pareció una bomba, anotalo porque te lo vas a olvidar. Y algún día va a volver y lo vas a poder usar, ¿sí? Entonces, en ese recursero que yo tengo, que de hecho tengo, una de las pocas carpetas en Drive que tengo, porque yo soy muy analógica, pero eso lo tuve que hacer porque si no las ideas se me iban de la cabeza. Tenemos dos grandes grupos, de qués y de cómos. Dentro del mundo de los cómos hay un grupo de cómos que a mí me ha permitido transformar cualquier estímulo de la realidad en una nueva narrativa. Y es eso lo que vamos a hablar hoy, o por lo menos el concepto del que les quiero acercar. La promesa de esta charla era cómo convertir el mundo en una nueva narrativa, y es así, aprendiendo a extraer la huella creativa de cada cosa del mundo y poniéndola en palabras. A través del cómo, ¿yo qué logro? Logro superar la materia y logro llegar a lo abstracto, al concepto detrás de la materia, y luego lo aplico al concepto que yo quiero decir. Transformo los cómo en continentes para el contenido que yo quiero, ¿sí? Bien. En función de ese registro que fui haciendo de cómo, vuelvo a decir otra cosa. Esto de los cómo se puede aplicar a la literatura, a la arquitectura, a la matemática, a la ingeniería. Yo les estoy dando solamente una tipificación de cómo para que nazcan nuevas narrativas. Generé 5 grandes grupos que son 5 dinámicas que se mantienen constantes en casi todas las nuevas narrativas, por lo menos que yo he ido recopilando en todos estos años de profesión. Podemos englobar en 5 grandes grupos estos cómo, que si aplicamos estos cómo podemos fundar una nueva narrativa. Y es mucho más accesible de lo que uno se imagina, ¿sí? Y les voy a ir mostrando ejemplos, ¿ok? Bueno, párenme cuando quieran para preguntarme lo que sea. Bien. Bien. El primer grupo yo lo llamé mecánima. Hay todo un grupo de nuevas narrativas que nace de la fusión de una mecánica a un contenido con alma. Algo que es de un palo, del palo de la ingeniería, aplicado al palo de la poesía. Algo que es del palo del origen del cine, aplicado a la música. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, la mayoría de los ejemplos son historias que fue contando Patáforas, así que salen de ahí. Esperen que ya le voy a poner sonido. Lo que sí necesito es maximizar la pantalla. Ok.
Ahora vuelvo a empezar. Les presento los discos Fenaquitiscopio, discos de pasta que al girar cobran vida. Les cuento más en el post. Bien. Ok. Y mi presentación quedó en... Vas a tener que quedarte cerca. Espera, sí, estoy acá. No. Quédame cerca. Listo. Ahí está. Hacerlo siempre bueno tenerlo cerca. Fíjense, claro, sí, bueno, sí. Bueno, fíjense eso, qué hermoso. Lo que toma es el efecto del zootropo, que fue uno de los mecanismos del origen del cine, y se da cuenta. ¿Qué otra cosa girando? ¿Qué objeto necesita girar para existir? Un disco. Y entonces, si yo le pongo dibujos a ese disco, la gente va a generar el mismo efecto que un zootropo, ¿no? Es el mismo efecto que usaron. Cobran vida. Ok, es el mismo recurso aplicado a un paraguas, ¿no? Entonces dicen, ¿qué otra cosa puedo girar y que genere? Ok, sigamos. Volvemos a la presentación. Yes. Ok. Y ahora solo le nombro unos ejemplos de este recurso, porque así entra todo lo que queremos mostrarle. Es, por ejemplo, hay un muelle, que acá tengo el nombre, porque no tengo memoria. Hay un muelle en Croacia. Bueno, tal vez no es tan importante. Después se los nombro si quieren. Nos lo vamos a olvidar también. Tal cual. Es el muelle en Croacia. Escuchen, no, el Sea Organ, el órgano del mar en Croacia, ¿qué hace? Aprovecha el movimiento de las olas y en el muelle generan unas tuberías que las olas generan que al entrar por la tubería suene música. Es hermoso. Fíjense cómo es aplicar las reglas de una mecánica al mundo de otro lenguaje, en este caso del arte, en este caso de la música. Otro ejemplo de lo mismo. En Alemania, un hospital puso un sistema de cañerías del lado de afuera del hospital para que, en realidad más que cañerías son como trombones. Cada vez que llueve, los trombones tocan música. Entonces, en las habitaciones, el que está ahí siente la música que nace de la lluvia. Una hermosura. Y otra vez, es utilizar un concepto de una mecánica aplicado a una narrativa para generar música, para generar arte. Otro ejemplo, bueno, que no sé si este no será el origen, que a todo esto ellos se deben haber inspirado en la naturaleza. Los instrumentos musicales incas lo que hacen es incluir música dentro de su vasija y si vos lo torcés y lo movés, replican los sonidos de la naturaleza. Una maravilla, que seguramente este alemán se va a haber enterado de esto, pero fíjense que no es copiar, es tomar una ingeniería y aplicarla a otro lenguaje, hacer como una traspolación de lenguajes y de mundos y sobre todo de mensaje y de mirada propia. Eso es lo que hace que no estemos copiando, eso hace que estemos creando.
Otro ejemplo espectacular, ya no del agua y los sonidos, sino de la textura y los sonidos, es, creo que en La Pampa, ¿qué hicieron? ¿Vieron la señalética pintada en el piso? Cuando nosotros pasamos por zonas pintadas con cierto relieve, nuestra rueda hace un ruido, tuctum, tuctum, tuctum. Bueno, ¿qué? ¿Perdón? No, que hay rutas, hicieron rutas, no sé si hay, pero que tienen como un sonido. Exacto, eso. Usaron ese relieve para que si vos vas en el auto a 80 kilómetros por hora, con la rueda tocas la cucaracha. Ta, 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 ta. Lo hice, es posta. En La Pampa. Sí, tal cual, tal cual. A todo esto, pará, yo no había visto que te dicen una velocidad sugerida, porque si pasás, no escuchás nada. Obviamente que pasamos, y Chiji, que es mi esposo, mi gran coequiper, le hice girar en U, obvio, infringiendo todo tipo de leyes. Y dijimos, no, bueno, hacelo a 60, ok, lo hacemos a 60. Y pasa, ta, 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 divino. Bueno, ¿para qué lo hacen? Además de que es un efecto maravilloso para despertarte. Entonces, fíjense qué maravilla, o sea, qué fusión de lenguaje y qué hermosa manera de en lugar de decir, mantenerte a mí, ese nivelador te obliga a mantenerte a 80 para poder disfrutar la música. Entonces, en lugar de mantenerte a 80, te genera una experiencia que solo la podés vivir si vas a 80. Entonces, háblame de nueva narrativa, qué maravilla. Y es esto, incorporar una técnica de otro mundo al mundo de la civilidad o de la guardia civil, no sé cómo se llamará lo que pasa en las rutas. Bien, este es un gran ejemplo y hay infinitos ejemplos, ¿no? Ahora pasamos a otro universo. Quiero decir, podría detenerme 2 horas más hablando de estos ejemplos, pero me parece que demuestra basta un botón y ahí fui re creativa con la metáfora. El segundo gran grupo es errar no es humano, es divino. Es hermoso. Porque ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Está actuando el inconsciente. La parte del ser humano más puro que tenemos. Al que nos dijeron que lo guardemos, al que le dijeron que no era políticamente correcto, al que le dijeron que socialmente era un animal. Bueno, cuando nos equivocamos es ese animal que está tratándonos, yo estoy acá, yo existo. Entonces, pero validen los errores, porque ahí nace el fuego sagrado, es la parte más animal que tenemos, la más hermosa. Entonces, cuidémosla y potenciémosla. Entonces acá hay un montón de ejemplos de nuevas narrativas que transforman el error en una nueva narrativa. Por ejemplo, les voy a mostrar, acá esto está en inglés, casi todos nos hacemos lo que sabemos, pero bueno, igual lo traduzco. Cuenta una hija que es su madre, bordadora, luego de ser anfitriona de muchas comidas en la casa y que los niños siempre dibujaban el mantel, decidió invitarlos a todos a que directamente dibujen el mantel, que firmen sus firmas, y ella después bordaba por arriba de las firmas. Y ese mantel fue el mantel que fueron poniendo, así me voy cansando yo poniendo, que pusieron todos los años y iba teniendo la firma de los nuevos integrantes de la familia. Entonces cada vez había más bordado en el mantel. Una belleza. Y es eso, ok, esto pasa seguido. Bueno, agreguémosle valor a esto que en apariencia es un error. ¿Sí? Sí. Yo muchas veces estoy bastante catrasca y se me caen cosas, se me rompen. De hecho, se me rompió uno de los vidrios del horno sacando una comida y cuando se me cae todo, queda alto el chastre con vidrios rotos y eso, me puse muy mal porque dije, ¿cómo empiezo a limpiar esto? Sí. Con comida y vidrios. Y en vez de ponerme más nerviosa, agarré, fui a buscar el aro de luz y le cambié colores y eso, y empecé a sacar fotos. Maravilloso. Me bajó muchísimo el nivel de estrés y Un ejemplazo. Salieron fotos muy copadas. Ay, un ejemplazo. Creo que está bueno, parte de ese error, Total. invertir y nutrirte a partir de eso para después, bueno, limpiarlo de otra manera. Sí, tal cual. Con alguna que otra satisfacción. No, hermoso, pero aparte imagínate, si vos invitaras a todos los que se les cae la comida
a que traten de hacer fotos artísticas de eso. Bueno, de hecho hay un chef que a partir de que le cayera la comida a un mozo, empieza a crear platos, Ajá. todos rotos. ¡Wow! No sabía. Afterwards, she embroidered our signatures by hand. This practice happened every Christmas for many years, and the tablecloth grew to show the history of our family. People dating, getting married, having babies, and those babies growing up to eventually sign their own names. In 2008, my beloved aunt passed away, and a few years later, her daughter let me take up the embroidering on the tablecloth. I feel so connected to my aunt when I do this, and Christmas time always reminds me of her and all the ways she showed our family that she cared. I want to share my favorite Christmas. Bueno, hermosura. Bien. Otra idea que me vino a la mente, por ejemplo, bueno, hay algo que está reinstitucionalizado, pero los primeros que lo hicieron fueron genial, los que directamente le dan el mantel individual a los niños para que lo dibujen y lo intervengan. Ahora lo hacen en todos los restaurantes. Pero bueno, yo me acuerdo también, mi pediatra, o sea, estamos hablando 46 años atrás, era un genio, había puesto un papel empapelado para que nosotros lo intervengamos. Nos había dado lápices. O sea, bueno, oficialicemos lo que sucede y saquemos, y quedaba divino la sala de espera del doctor. Bueno, otros ejemplos de cómo usar en nuestro beneficio los errores, que no lo puse, pero se los quiero nombrar. Bueno, acá manchas de vino. Hay una casa de vinos que lo que hace es, pidió a todos sus consumidores que manden fotos de, ¿vieron? Cuando vos, cuando te queda el culito, lo rojo de haber apoyado la copa, bueno. Con esas manchas se lo mandaron a un artista y el artista, eso fue el núcleo, el core de obras de arte de esa artista, que nacieron de las manchas de apoyar vasos de vino tinto. ¿Okay? Otros ejemplos, hay un artista urbano que lo que hace es a los vidrios sucios de los autos los interviene con unas escenas espectaculares, que también nace seguramente de él ver como todo el mundo lavame sucio, en otra manera, lo habrán dicho de otra manera en Europa, pero seguramente que el espíritu es el mismo. Hay otro artista que lo que hace, convierte las manchas de humedad en las paredes en obras de arte también. Bueno, los ejemplos son muchísimos. Ok. Otro gran grupo de formas de hacer nacer nuevas narrativas son los crossover, hacer fusionar distintos lenguajes para contar un concepto, una idea, una narrativa. Acá vamos a ver uno de estos ejemplos que tal vez la conozcan porque es de acá, Escabeche Ediciones. Bueno, otra fuera de serie, transforma cualquier cosa en un libro, cualquier cosa literal, maravillosa. Y en diálogo entre qué objeto elige y qué texto o qué fragmento de texto lo transforma el libro en ese objeto. O sea, hay un diálogo entre las tres partes. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de crossover. ¿Qué tomó? El famoso dispositivo que usábamos cuando era chiquitito, que íbamos al circo y estábamos con mamá. Bueno. Y cada diapositiva puso un verso de un poema, con fotos que para ella representan ese verso. Fíjense cómo acá comulgan 3, 4, 5 artes distintas, puestas al servicio para algo para lo que no fueron creadas. Eso es lo más importante, es cambiarle el sentido. ¿Ok? Este cosito no fue puesto para leer poemas, las diapositivas no fueron creadas para escribir versos, y ella los usa de esa manera. ¿Ok? Les recomiendo el laburo de esta creativa porque es maravillosa y que la tengas en cuenta para el año que viene porque es una genia. Bueno, crossover. Otra idea que me parece fantástica. A ver si aprendí. Escabeche Ediciones. Lo que no se me levanta es la pestaña de abajo. Y ahí se levanta. Ok. Muy bien. Ahí está. A Lucy. Otro ejemplo de crossover, pero este es el crossover es como el más sencillo, el más accesible, porque es fusionar distintos lenguajes de distintas artes puestas al servicio de una función que no fue pensada para eso. O sea, no fue inventada para eso, pero yo lo uso para eso, ¿sí? Ahí está nuestra rebeldía, ¿no? O sea, yo transgredo la razón por la cual fuiste inventada y te uso para otra cosa.
una idea muy hermosa, pero creo que fue en España, convocaron a los niños, a que hicieran, niños chiquititos, que hicieran garabatos navideños, ¿no? Y lo que hicieron fue transformar los garabatos en luces LED para las calles. Entonces, no me acuerdo qué pueblo es, después prometo pasárselos, la decoran a la ciudad con garabatos hechos de niños transformados en luces LED. O sea, ahí también es otra fusión de lenguajes, ¿ok? Bien. Acá hay una constructora que vieron siempre tienen como cuando están construyendo los carteles de ICE. Sí. Creo que en Villurquiza por ahí, que hizo que todos los niños y niñas del barrio hagan dibujos de por qué amaban su barrio. Ay, qué lindo. Taparon toda la construcción con gigantografía de esos dibujos. Hermoso, espectacular. Tenías que verlo. No, verlo, no que sea. Se lo queremos bajar. Escuchen una cosa. Sí. Sería como la Wanda, de los problemas que pasan con el país, ¿sí? Tal cual. No, les quería decir de Mecánima, hay dos ejemplos que son hermosos. Uno en el subte de Nueva York, creo, pero no ahora, sino ahora 3 meses, que toman esta misma cosa de la técnica del zootropo y las paredes tienen los frames de un dibujito animado. Entonces vos vas pasando con tu subte y lo que ves es un dibujito animado. Lo hizo en un momento en tiempo de Ponce. ¿Quién? Axe, el desodorante. Ajá. Una que era el subte y iba pasando y se iba ¿Acá? cambiando. Sí, Ah. de hace 10, 15 años. Ah, mira, fantástico. Bueno, el librito de la familia Telé. Eso es hermoso, esa técnica es hermosa y se puede aplicar con muy fácil. Bueno, y la otra, bueno, había un tren en Europa que lo que hacía era contar una obra de teatro en el campo. O sea, había una compañía de teatro que montaba una obra de teatro donde había distintas escenas que sucedían conforme el tren avanzaba, pero el teatro estaba en el campo, ¿ok? Bien. Hay otros casos donde dibujan, por ejemplo, alguien andando en bicicleta, en la ventana, entonces vos Sí, vas viendo la bicicleta exacto, yendo por todo tal el cual, recorrido. hermoso ejemplo, sí, tal cual. Bien, bueno, ahora, ¿cómo te ven, te tratan? Dice nuestra amiga Mirta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué engloba cómo te ven, te tratan? Volvámonos subversivos con los sentidos de las cosas. ¿Qué quiero decir? Hay algunas cosas que tienen una solemnidad, que nacen con solemnidad. Bueno, acerquémonos de una manera disparatada a las cosas más solemnes. Y al revés, las cosas más livianas de la vida, tratémosla con la solemnidad que merecen. ¿Ok? Ahora les muestro un ejemplo y después les nombro otros. Ay, miren esto qué hermoso. Un artista que le hizo un homenaje al Mercado Central de Colombia. Buah. Del mercado de frutos, frutas y verduras de la Alameda en Colombia en obras de arte. Te dejo la arroba del creador en el post. Hermoso. El artista que convierte perdón. a los trabajadores. ¿Hablas con, por ejemplo, este artista? Sí, yo siempre les mando mensaje avisando que voy a divulgar. Sí. En algunos casos en particular hago preguntas, si hay algo del proceso creativo o del disparador que no lo puedo inferir. La mayor parte de las veces sí, más ahora que tengo más seguidores. Al principio medio que me clavaba en el visto, pero por lo menos yo había pedido permiso. Pero Dios mío, no me llevo bien con esto. Es que viste que hay una velocidad exacta para hacer el tic que yo no le estoy dando pie con bola. Ok. Este es un ejemplo de cómo algo, en teoría, ligero, liviano, cotidiano, es tratado como una obra de arte, ¿no? Dándole una solemnidad que no le es propia. Ahora les cuento un ejemplo que es al revés. Un altar, ¿no? Un altar donde uno va a rezar, a encomendarse, a pedir, a agradecer. Supuestamente es sagrado. Bueno, hay un artista que crea altares de bolsillo, ¿no? Entonces, con tela.
arma, también es otra historia de patáforas, genera una especie de pocket de tela con 4 o 5 elementos que refieren a lo sagrado para que vos puedas entrar en the zone en cualquier situación en la que estés. Lo sacás de tu bolsillo, conectás con eso y se transforma en un altar de bolsillo. Bueno, son pequeños ejemplos de cómo está bueno perderle la solemnidad a algunas cosas que históricamente le hemos tenido respeto y al revés, ser solemnes y respetuosos con cuestiones cotidianas que son hermosas y que no terminamos de darle el valor que merecen, ¿sí? Voy a decirte un Sí, ejemplo que me viene me encanta. En San Luis, en Merlo, en el medio de una capillita, estamos haciendo un merendero, pero ahí metidos adentro de una capilla está la Virgen, todo, y nosotros estamos cantando y un merendero con un grupo de niños. Claro, hermoso, hermoso. Espectacular. Fíjense que los flash mob, el que no sepa lo que es un flash mob, es cuando intervienen en espacios públicos grupos de gente con una coreografía ya armada, con una canción ya armada, vos debes estar familiarizada con eso, y es eso, es transformar en un escenario un subte, por ejemplo. Bueno, eso, es volver, quitarle solemnidad o agregarle solemnidad. Pasamos a otro ejemplo. No, hay uno breve de Como te ven te trata, es objetos que parecen en apariencia mundanos y sin trasfondo, todos tienen un trasfondo. Primero, traten de identificar qué objetos son sus objetos favoritos y pregúntense por qué. Bueno, si hay algo de ese objeto que les está contando una historia, fíjense qué disparador tiene ese objeto que a ustedes les permite contar una historia. Y algún día la van a poder utilizar como un mecanismo narrativo. Por lo general, en mis exposiciones, cuando yo quiero graficar el poder de las historias, hago esto. Nosotros, como saben, porque les conté, no porque me estoqueen, viví en muchas provincias, ¿no? Y en cada provincia fui teniendo un hijo. Entonces, ¿cómo le hacía yo? Yo soy muy aquerenciada. Entonces, ¿cómo le hacía entender a mis hijos que a pesar de que esa casa era nueva, era nuestro hogar? Bueno, había un plato que yo siempre colgaba en la pared y ellos sabían que cuando estuviera ese plato, esa casa iba a ser nuestro hogar. Y hoy por hoy está en mi casa de Santa Fe. Ese plato yo lo uso en las exposiciones porque se los muestro primero al auditorio y le digo, ¿ustedes quieren ver acá? Un plato. Yo lo doblo, ese plato está intervenido, tiene un dibujo de un ciervo. Yo lo doblo y le digo, bueno, ahora se transformó en un cuadro. Y si yo les cuento que es lo que colgué cada vez que me mudé a una casa para que mis hijos tuvieran algo que siempre fuera constante, pasó de ser un plato a un cuadro a un símbolo de hogar. Y entonces es mi manera de demostrarles a ustedes cómo en 5 segundos saber narrar una historia hace expandir la existencia. Entonces, en mi caso, ese plato le di una solemnidad que no tenía, lo transformé en una nueva narrativa. ¿Okay? Ese plato para mí es el abridor de casi todas mis charlas. Ok, pasamos a Ambient Media. Ambient Media es una de las técnicas, es una de los grupos, el único que está así llamado en el mundo real, es el Ambient Media. ¿Qué hace el Ambient Media? Es tomar elementos que existen en la vía pública y aprovechar la corporalidad de esos objetos y transformarlos en dispositivos narrativos. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Ingleses que ataron portabebés a estatuas de Londres en reclamo de mejores políticas y licencias de paternidad en Reino Unido. Te cuento más en el post. La espectacular campaña de activistas ingleses que ataron portabebés a estatuas de Londres. Bien. Con Franco una vez hicimos... ¿Dónde está Franco? Ay, pobre, no lo dejo a mí. No lo dejo en paz. Misa. Bueno, no, una vez hicimos un trabajo para un colegio de Comodoro Rivadavia, que los espacios públicos, los espacios comunes, creo que habíamos transformado el pasillo en una regla, o sea, darle un sentido a los espacios que no fue pensado para eso, ¿no? Bueno, teníamos varios ejemplos, pero acá mi coequiper tiene necesidades básicas, pobre. Qué gracioso, por favor. Ay, no puedo. No lo puedo entender, ¿qué pasa? Ok. Pero mira de este lado, pero va a hacerle clic a ver si hay. Ok. Más fuerte. Ahí está. Bien.
Eso es el ambient media, que no me voy a explayar tanto porque si ustedes ponen, de esto, de todos los primeros que les dije, si ustedes ponen en Google no va a aparecer nada porque son conceptos propios y que estoy trabajando en un libro para que podamos socializarlo, ¿no? El único que si googleás aparece es el ambient media, así que ahí googleen y les van a aparecer un montón de ejemplos. Pero es un tipo de uso del entorno para transformarlo en una nueva narrativa. Y el último es morir de literalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un recurso constante en las nuevas narrativas que es transformar las metáforas en cosas literales y al revés, las cosas literales transformarlas en metáforas. Nacen unas narrativas alucinantes. Hay un caso personal, es lo siguiente, yo colecciono momentos y la energía, digamos, la dinámica de ese proceso creativo nace de la literalidad. Ahora les digo, los frascos de conserva, ¿qué hacen? No permiten que entre y salga el aire. Por eso se mantiene conservado lo que está dentro, ¿ok? Entonces, si yo ahora, qué lástima que no traje, si yo ahora en un frasco vacío, ¿cómo se dice? De los que no permiten, no me sale la palabra. Hermético. Si yo un frasco hermético ahora lo cerrara, el aire que está acá, que estábamos respirando nosotros, va a estar ahí adentro por los años de los años. Y yo me estoy llevando un poquito del aire que estamos compartiendo ahora todos juntos. El aire que respirábamos en este momento va a seguir estando inclusive 10, 20 años después. Yo tengo frascos atrapados del día que egresé en 5º año, con el aire que respiré con mis amigas. Mis amigas me regalaron, por ejemplo, cuando me casé, un momento, aparte lo tengo tagueado, porque si no te olvidás, porque adentro es todo transparente. Bueno, entonces tengo que poner referencia. Claro, claro. Entonces mis amigas me atraparon un momento, hay una en el que Chijí y yo, nosotros habíamos hecho de sombrero de cotillón 2 medias naranjas. Entonces cuando nos uníamos formábamos una naranja. Entonces nos estaban haciendo cocollito y nos dimos un flor de chape y quedó la naranja armada. Y ahí mis amigas me atraparon en el momento y lo tengo en mi casa. Porque ahí está el aire que estábamos respirando en ese momento. Bueno, ¿qué es este ejemplo? Es usar la literalidad y transformarlo en una metáfora. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar un ejemplo al revés. Es transformar una metáfora en la literalidad. Hay una creadora japonesa que transformó, hay una idea universal que es las lágrimas como una bala. Las lágrimas son balas, ¿no? Cuando uno está triste. Bueno, esta artista japonesa convirtió las lágrimas en balas. Inventó un dispositivo que te lo colgás del ojo, que cuando cae una lágrima, pasa por un tubito, le ponen aire comprimido, la congela y después lo puede disparar. Ahí les voy a mostrar. Ya vamos terminando, no te preocupes. Por favor, estoy disfrutando tanto que me había olvidado de llevar la presentación. Ay, no sé por qué no me conduce. Quiero volver a la presentación. Sí. Ahí está. Ayúdame a ver lo que ella es una historia destacada. Anda por allá. Esta. Ahí está. Fuerte, ¿eh? Tremendo. Bien. Bueno. Ay, perdón. Eso no iba, aunque siempre va. La Manteca y Luis Miguel siempre van. Van con todo. Ok. Con 2 brasas saturadas. Maravilloso. Creo que fue el clímax de la charla, loco.
Ay, bueno, listo. Eso, gracias, lo hice sola, chicos. Ok, chicos, chicas. Bien, ¿qué les hice? Les hice un paneo de distintos tipos de metodología para hacer nacer nuevas narrativas. Yo les aseguro que si ustedes tienen un acercamiento con la realidad desde algunas de estas dinámicas, van a terminar creando una nueva narrativa, ¿sí? Ya desde el hecho de que agarren un objeto que les resulta propio y que lo utilicen para contar una historia, ya acaban de inventar una nueva narrativa. Primero que ese objeto empieza a tener alma para el otro, ya está. Entonces, hay otra cosa que es muy importante que no lo incluí acá y que nos va a enriquecer un montón, es este concepto de la alfabetización colectiva y la sensibilidad colectiva. Cuanto más nos acerquemos al otro, más extraño, más hermoso va a ser todo, porque el lenguaje que compartimos es el mismo. Si solo nos movemos en el lugar por eso odio el lugar de confort. Salgamos del lugar de confort, incomodémonos, porque así nos vamos a enriquecer. Porque si siempre nos retroalimentamos con los que piensan igual que nosotros, con los que sienten igual que nosotros, es un embole. Tratemos de conversar hasta con el que piensa más distinto, porque es la única forma de entender una ingeniería mental que a nosotros nos sobrepasa, porque jamás hubiéramos visto algo así, jamás lo entenderíamos así. Entonces, todo esto sirve si tenemos apertura a nuevas experiencias. Si no, vamos a estar creando sobre 4 o 5 cosas y va a llegar un punto, bueno, mami o gorda, ya está, fue, o sea, tratar de crear otra cosa, ¿sí? Bueno, todo esto a mí me condujo... Hay una charla de Mime que dice a cómo hablar con extraños que están... ¡Ay, qué hermosura! Sí, por favor, hermoso. Hermoso. Porque aparte, digamos, el input que uno tiene, si siempre es el mismo, rara vez vamos a construir cosas distintas si el input siempre es el mismo. Inclusive desde el punto de vista de la publicidad, hay una conversión. A ver, nosotros hace 100 años, o los que se dedican al mundo de la comunicación, de la publicidad, o más de 100 años, que se crean mensajes teniendo en cuenta la pirámide del target. ABC sub 1, patrón socioeconómico. Esa es una dimensión del ser humano. El ser humano es una bomba. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le gusta? ¿Con qué sueña? ¿Qué le da pesadilla? ¿Cuál es su gran satisfacción? Eso tenemos que comunicar. Hace 100 años que los publicistas utilizan una pirámide que simplifica y reduce al ser humano a su nivel socioeconómico. Es una pavada, o es, digamos, era necesario, es necesario, pero hay que complementarlo con otra mirada, con una mirada más caleidoscópica, más 360, ¿sí? Y que tenga que ver con el deseo. Totalmente, exactamente, porque si no nos tratan solo como consumidores, y somos seres que soñamos. Hay una, esto no era el motivo de la charla, pero sí lo dejo como concepto, que hay una nueva, no es una nueva técnica, pero sí que está teniendo más presencia, que es el design thinking. Es una forma de comunicar dentro del mundo de la publicidad que pone en el eje al ser humano y no al consumidor. Y a la pirámide del target le agrega una cosa que se llama el mapa de la empatía. Claro, es por ahí. ¿Qué mira, qué piensa, qué siente? Esos son los inputs de esta corriente de comunicación, el design thinking. Pero bueno, eso será motivo para otra charla, digamos. Llegamos a Patáforas. Esto les quiero decir, cualquiera que sea seguidor acá de Patáforas, que yo no lo haya reconocido, por favor, acérquese. Y si hemos tenido, yo me acuerdo de todo lo que escriben, yo me acuerdo de todo. O sea, si ustedes me dicen, yo fui la que, yo me voy a acordar. Les juro que me voy a acordar, salvo si me pusieron un corazoncito, no, eso no. Pero me voy a acordar y quiero ponerles cara a seguidores, seguidoras. En esta búsqueda constante, porque Patáforas llega a mi vida hace 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, pandemia. Exacto. Pero bueno, Patáforas estaba naciendo en Ebullición desde que nací yo, ¿no? Y en Patáforas encontró la forma, les vuelvo a decir, le creó el patio para que juegue esta niña, que en algunos lugares no le resultó fácil ser niña. Yo trabajé acá, yo gané el periodismo que viene de Canal 13, de Artear. Mis compañeras y yo, éramos 4. Trabajé con Mario Marquich, en TN Ciencia, en el noticiero. No tanto con TN Ciencia y Guillermo Lobo, un sol. Con Mario Marquich, bien, pero en el noticiero... Sí. No. Pero no, digamos, yo no estaba hecha para el noticiero. Imagínense esto en el noticiero. Bueno, sufrí.
Y también esa cosa que tenemos, ¿viste? O por lo menos yo, de, bueno, si es esforzado es porque vale la pena. Bueno, gracias a Dios tuve la intuición, no. O sea, tanto dolor no puede ser el camino. Y renuncié y me fui. En el noticiero no pegábamos pie con bola, o sea, yo tenía una manera de ver la vida, el noticiero tenía otra. Después les contaré ahí anécdotas tremendas de lo que para ellos era noticia. Bueno, otro día les contaré. Ok, listo. Entonces, les quiero decir, esta niña que yo tengo acá no siempre fue bien recibida, entonces yo lo que hice, ok, bueno, generate tus espacios donde esa niña pueda ser bien recibida. Entonces yo fui generando distintos medios hasta que llegué a Patáforas. Y bueno, y llegamos todos a Patáforas. Así que ahora les voy a presentar el tráiler de Patáforas, donde al que no la... ¿Quién no conoce Patáforas? Hay varios, ok. Bueno, los invito a que lo chusmeen. ¿Okay? Bien. Es una síntesis del alma de Patáforas, ¿sí? Ah, ok. A ver dónde está. Eso creo. ¿Este? No, tremendo. Creo, me es un parece. video, sí. Creí que era una presentación. Ay, ¿querés apagar la luz? Ay, sí, ahí. La luz. Ah. Bueno. Acá tenemos una idea. A ver. Como vos sos una coleccionista de momentos, Sí. tenemos las ideas de momentos. Ay, no. Agarramos un frasco para recoger algo en este momento y que o sea, ¿no? Que te te lleves lleves el vos, obviamente. Qué hermoso, qué hermoso. No, me mataste, boludo. Hay que Después taguearlo. un poco, ¿eh? Genial, hermosura. Ay, me morí, ya está. ¿Y ahora cómo hablo así con sentido? ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Creamos nuestra primera narrativa juntos. Hermoso. Justo me marcás algo de la música. Todo lo contrario, esa música es de Rocky. Claro, sí, sí. Y es la película que me une familiar, no es que me une, o sea, mi mamá es una intelectual, fue asistente de Sábato, escribió libros, pero ama... De algún lugar, claro. Sí, ella, ay, ahora voy a terminar re llorando. ¿Querés otro frasco? Sí. Yo te dije que vos me haces acordar a ella, porque es de tu generación y, a ver, ella lo ayudaba a Sábato cuando Sábato formaba parte de la CONADEP. ¿Cuántos años crees que tengo?
de tu generación, me encanta. Vos no tenés 60. ¿Eh? ¿Tenés 60? Sí. Y bueno, mi mamá tiene 66. Pero te tuvo cuando nació, como era. Cuando Para la nació. comunión. Es súper joven. Comuniones, Sí, pues, sí, sí, sí. mira. Bueno, mi vieja... Eso, tenés 70 y ya dije, me Que se vaya. No, les contaba, mi vieja sobre todo trabajaba con Sabato en la época que él estaban haciendo la CONADEP, digamos, el Nunca Más. Y yo estaba en la panza y mi vieja lo ayudaba a llevar y traer papeles. Mi vieja es de esas mujeres que nos abrió el camino para las que vinimos después. Sí, sí, admiración total por ella. Bueno, entonces, gracias. Ese mujerón, hiperintelectual, amábamos ver Rocky juntas. Amábamos, porque era el lugar donde la escritora no estaba y era mi mamá mirando película chatarra. No, es lo más, sí, sí, es un ícono, por supuesto. Aparte yo creo que mis primeras emociones de niña fueron con Sylvester. Me encantaría que lo sepa, algún día lo vas a ver. Ay, gracias, muy amable. Bueno, por eso está ahí. Cada vez que Patáfora llega a un X número de seguidores, festejo con la música de Rocky. Porque bueno, nada, era el lugar donde... Mi viejo también, mi viejo es economista, o sea, era toda una casa muy intelectual, pero sí nos repermitimos esto, la cotidianidad. Son dos tipos que se hicieron súper de abajo desde los 13 años, que mantienen a su mamá y a sus hermanos, trabajaron mientras fueron a la escuela, así que admiración total. Y juntos mirábamos, entonces esa música para mí es todo eso. Claro. Y Bueno. además, disculpame, es un buen ejemplo de unir todo lo que dijiste. Si estás hablando de Rocky, es como que enseguida se lo pone en un piso más abajo y estás hablando de wow. Entonces ahí es una excelente forma de integrar. Un crossover es Sabato Rocky, ¿no? Bueno, qué interesante, debe haber un punto en común. Hermoso eso que esa bajada, ese epígrafe que me hiciste, nunca lo había vinculado de esa manera, hermoso. Bueno, Yo ¿vieron? tuve la suerte de estar en Filadelfia y subir esas escaleras corriendo y me puse el celular con la música de Rocky y yo dije, esto toca el celular. Exacto, eso toca el... De las que subiste ahora. Qué hermosura. Exacto, tal cual. Hermoso. ¿Vieron cómo me han puesto conceptos que yo no tenía de estos recursos? Exquisito, hermoso, generoso, gracias. Entonces, hasta acá hemos llegado. Ahora vamos a hacer, si nos da el tiempo, una dinámica, o por lo menos se la vamos a disparar para que la haga cada uno en su casa. Propongo porque son 12 menos 10. Ay, tardísimo. Dice que te dejé. Sí, nadie me hizo así. Nadie me hizo así. Yo cuando empieza el cuatrimestre digo que soy mala, pero al final los apruebo. Acá hay algunos que han traspasado por esto. Lo podemos disparar y que cada uno, porque por eso habíamos puesto también papelera, pero que cada uno haga la idea, la comparte y nos la mande a Sí, o inclusive eso lo gestionás, pero también si quieren subirlo a sus redes y arrobarnos, Totalmente. yo después lo replico también en Patáforas. Que arrobe a Patáforas y a Creative. Buenos Aires y todo. Inclusive si lo que hacen no es instagrameable, sáquenle una foto nada más. O, ahora les vamos a decir cuál es la actividad, pero sí quiero hacer un humilde cierre. Es, primero, no nos acerquemos al mundo y a lo distinto y a lo raro porque nos conviene para crear nuevas narrativas. Acerquémonos porque es hermoso. Y la vida se expande con cuanto más estímulo extraño y distinto estamos en contacto y nos permitimos ser interpelados. Y la última idea es la siguiente. Está demostrado que, y parece cursi, pero es verdad, que estamos hechos de polvos de estrellas. Eso sabían, científicamente está demostrado. Que lo que hacen nuestros huesos es lo mismo que hacen las estrellas. Entonces, tratemos de tener una pata en la Tierra, porque somos seres humanos, pero también una pata en el mundo de las ideas, porque somos estrellas. Eso, mi breve consejo. Ahora les cuento lo que habíamos pensado con Fabi, de alguna dinámica para que ustedes puedan trasladar y empezar a empoderarse y cada uno crear su nueva narrativa de su lugar del mundo. Y es, de estos 5 ejemplos, de estas 5 dinámicas, de estas 5 formas de nacer de las nuevas narrativas, elijan las que les resulte
más orgánica, o hagan una fusión de varias, o sea, estamos en el mundo de las ideas, pueden inventar lo que se les antoje. Y nos pareció un lindo gesto que utilicen esa nueva narrativa para hacer alguna declaración de amor, ahora que llega fin de año, y que se lo regalen a alguien, a algún ser querido. Y se pueden ir de acá con un regalito de Navidad. No sé, imaginaba, les doy disparadores, porque hice un poco de tarea para ustedes y cerramos. Por ejemplo, ¿vieron que Spotify sacó el Wrapped? Bueno, que es el que no sabe lo que es el rap, hace una síntesis de que qué tipo de música, qué músico escuchaste, cuántos minutos, cuál fue tu cantante favorito, todo lo que hiciste en el año te hace una síntesis. Bueno, podés hacer el rap de tu vínculo con tu hijo. En un año, ¿cuántas veces fuimos al cine? ¿Cuántas veces nos reímos juntos? ¿Cuántas veces te fue mal en la escuela? O con tu mamá o con tu tía. Ejemplo, ustedes hagan lo que quieran, obvio. Otra. La de la técnica de transformar un error en una nueva narrativa. La lucha eterna de las toallas tiradas en el piso. Bueno, ok, regalémosle una semana te levanto la toalla del piso porque te amo, ¿no? Entonces ese vale es una nueva narrativa que transforma un error de un ser querido, por lo menos en un gesto amoroso mío, de te la voy a levantar por una semana a la toalla. ¡Exacto! ¡Por supuesto! ¡Exacto! Te ganaste un bono para que me levantes la toalla. Exacto. Otra cosa de transformar un error, bueno, los que dejan las camas sin hacer, que a mí me deprime, pero profundamente una cama sin hacer, nada dice que esto es un regalo que estoy por hacer yo. Y lo he hecho, ya lo hice, armar escenografías de Legos con las sábanas todas dobladas y decirle que a pesar de que seas un caos, te amo y quiero vivir con vos toda mi vida, y los Legos estaban ahí teniendo un picnic dentro de las sábanas, ¿no? Ok, bien. ¿Pueden hacer lo mismo? Pincha el Lego, No, aviso de objeto cortante. Bien, pueden hacerlo con los platos, con cualquier cosa que del otro nos saque. Dejar un mensaje de esa manera, ¿no? No sé, acá está la banana para que le hagas un licuado. Me encanta. Incluso, yo vivo en casa, ¿no? Pero en algún momento viví en edificio, también con el ascensor como espacio con los vecinos, ¿no? Qué lindo, me encanta, hermoso. Bien. Te tenés que dedicar a esto. Otras ideas que tienen más que ver con el ambient media es un espacio de la casa, convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, usar el radio de una puerta y ponerle abajo todo esto te quiero, ¿no? Entonces la persona abre la puerta y te quedo 90 grados. 180 ya estamos jodidos. Eso es tóxico, eso ya es tóxico. O tenés la puerta rota o sos una tóxica sin solución. Y otra, por ejemplo, aprovechar, si tenés una ventana, por más que sea cursi, pero el impacto le quita lo cursi. Si tenés una ventana que a determinada hora se ve la luna, le invitás a que a tal hora, y vos le pones un moño a la ventana, que abra la ventana porque le regalás la luna, pero tiene que ir a esa hora y en esa ventana. ¿Ok? Bien. Bueno, hasta acá hemos llegado. Bueno, la verdad que fue una jornada hermosa. Realmente fue una especie de agujero negro donde nos pudimos conectar con distintos métodos creativos. Mi momento, si tuviera que elegir un momento, es cuando me regalaron a mí el momento de la exposición utilizando una nueva narrativa que les acababa de enseñar. Así que nos transformamos todos en creativos de nuevas narrativas durante la jornada. Me encantó.